uno de los personajes más intrigantes y poderosos de Hunter x Hunter. Muy poco se sabe sobre su pasado, pero pese a ser una persona ya de edad avanzada, nos dio una de las mejores peleas del anime. Isaac Netero parece ser un anciano indefenso, pero es sorprendentemente apto y musculoso para su edad, y extremadamente fuerte, pues él vivió hasta los 110 años. Ya quisiera llegar a esa edad, así todo mamado y qué chévere. Sobre su pasado podemos decir que tuvo muchos combates. Las circunstancias por las cuales Netero se convirtió en cazador y cómo aprendió a usar Nen son desconocidas. Netero entrenó durante muchos años y se dedicó de lleno a las artes marciales. Y con respecto a su pasado, pues a la edad de 46 años se fue a entrenar a las montañas. Durante su tiempo allí, mostró su agradecimiento a las artes marciales, las cuales lo habían elevado y llevado tan lejos. La forma en la que decidió agradecer fue dando una serie de 10.000 golpes y oraciones todos los días. En su primer día de formación le tomó más de 18 horas para completar 10.000 golpes y 6 segundos en un ciclo previo al golpe. Se preparaba, oraba y finalmente lanzaba un golpe. Después de completar el ritual, se vendría abajo por el cansancio y caer en un profundo sueño, solo para despertar y repetir los 10.000 golpes al día siguiente. Esto se convertiría en la rutina diaria de Netero para los próximos 2 años. Un día después de que había terminado su ritual, se dio cuenta de que el sol aún seguía en el cielo. 2 años más tarde, a la edad de 50 años, se había convertido en alguien capaz de hacer el ritual en menos de 1 hora. Como resultado de ello, pasó el tiempo extra en la oración, un desarrollo que lo elevó a la iluminación. Algún tiempo después, Netero descendió a la montaña, regresó al dojo donde había entrenado antes y demostró su nueva fuerza. Su tiempo en la montaña le había permitido atacar más rápido que la velocidad del sonido. Para asombro de sus espectadores, entre su público fue el gran maestro del dojo, que fue conmovido hasta las lágrimas por la fuerza bruta y gracia provocada por la formación de Netero. El hombre se arrodilló a los pies de Netero pidiéndole ser entrenado y ofreciendo el título de gran maestro en su lugar. Netero aceptó con la condición ligera de que le dieran algo de comer. Una rica salchipapa, por favor, así dijo. Algo más sobre su pasado es sobre su viaje que realizó junto con sus amigos Six Soldic y Lane hacia el continente oscuro. De momento se sabe que viajó 2 veces allá, pero sobre el segundo viaje que hizo no hay mucha información sobre eso. Años más tarde, Netero, a mediados de sus 60, y como maestro del dojo, fue desafiado por rivales de todo el mundo, decididos a derrotarlo. Pero cada aspirante fue derrotado y humillado por su increíble poder, sin dejar de mostrar su respeto con una reverencia. Algunos años más tarde, Netero peleó contra el abuelo de Zenos Soldic, Maha Soldic. No se saben los motivos por el cual se haya iniciado la pelea. Según Zeno, él nos dice que él fue la única persona que sobrevivió a una pelea contra su abuelo, y vivió para contarlo. Muchos años después se convirtió en el 12º presidente de la Asociación de Cazadores. Ah, cierto. Olvidé decir que él también era un miembro del grupo Seirin. En este grupo pertenecían personas poderosas, tanto en el manejo del Nen como en las artes marciales. Luego de eso no hay mucha información. Por lo general vemos a Netero siempre vestido con su kimono, pero en el arco de las hormigas quimeras, este cambia su apariencia, recortando su barba, su bigote, su cabello y también se pone pantalones cortos. Acierto, y también se pone su camiseta favorita, solamente la usa cuando va a pelear en serio. En ella llevaba escrito la palabra corazón. Son pocas las veces que aparece Netero. Su primera aparición es en la segunda fase del examen de cazador número 287, justo cuando la cazadora gourmet Mensch descalifica a todos los aspirantes. Este salta de un avión y para asombro de todos no recibe ningún daño. Luego de esto Mensch hace una nueva prueba, la cual es obtener el huevo de la águila araña. Luego de concluir con la prueba, Netero se queda en el avión junto con los demás aspirantes. Se topa con Onik y Lua y este les pide jugar con su balón, pues si ellos eran capaces de quitárselo, les daría una licencia de cazador a cada uno.
pero al final fallan y luego de eso Killua se retira. Pero Gon insiste en seguir jugando, pues al parecer Netero no había utilizado su brazo derecho ni su pierna izquierda todo ese tiempo. Pero al final de todo el viaje en el avión, Gon hace que Netero use todas sus extremidades. Luego ya a finales de la prueba del cazador, Netero se va al interior de la aeronave con los otros examinadores hablando de los novatos del examen de este año. Él está muy impresionado con la cantidad de candidatos que hay, y como prueba final, Netero tiene la intención de hacerlos participar en una pelea bastante peculiar. Pero antes de eso quiere hablar con los 9 candidatos restantes. Netero primero entrevista a Hisoka. Él le pregunta por qué quiere ser un cazador, quién le parece interesante y con quién desea pelear. Hisoka responde a todas las preguntas y luego se marcha. Y el mismo tipo de entrevista hace con los demás candidatos. Luego de eso regresa con los examinadores para mostrarles un tablero donde los hará luchar a todos. Luego de eso llegan a un hotel que forma parte del comité de la Asociación de Cazadores. Netero saluda a todos los candidatos restantes y les muestra el soporte que hizo, lo que lleva a la confusión de todos. Él les explica que la colocación se basa en su rendimiento durante el examen. Luego de su explicación, comienza el examen final. Tanto Netero y los otros examinadores miran en silencio desde el principio hasta el final. Netero es llamado junto con Nou y Morel para crear un equipo de exterminio contra las hormigas quimeras de NGL. Los 3 trabajan juntos para derribar decenas de jefes de escuadrón, llevando su camino a la jerarquía de la hormiga quimera, con el fin de matarla antes que nazca el rey. Pero lamentablemente no pueden evitar el nacimiento del rey. Luego de eso Netero decide que él es el único que tiene la oportunidad de matar al rey, pues antes de interrumpir en el palacio, Netero medita durante una semana para así poder estar en forma a la hora de luchar contra el rey. Mientras Netero meditaba, Morel y Nouk se encargaron de mantener a raya a las hormigas quimeras, junto con Gon, Killua, Shoot y Knuckle. Solo les diré que esta fue una de las mejores escenas de Hunter x Hunter, cuando empieza el ataque hacia el castillo del rey, donde en tan solo unos instantes suceden varias cosas al mismo tiempo. Por un lado están Netero y Xenosoldic atacando por los cielos, y por otro lado están Gon, Killua y sus demás compañeros atacando por otro lado. Pues en menos de un minuto todo se vuelve un caos en el castillo del rey. Todo esto se hizo con el fin de separar al rey de sus guardias reales, para que Netero luche con él, lo cual se logra, pero no de la manera que habían planeado. Una vez son separados, estos se dirigen a un lugar muy lejano del castillo, para poder luchar. Al principio Meruem quería negociar con Netero, pero este se negaba a negociar con una hormiga quimera, a las cuales consideraban monstruos simples e inferiores a los humanos, por lo que comenzó atacándolo. Sin embargo, Meruem se negaba a contraatacar, ya que no tenía ninguna razón para luchar. Finalmente Netero le dijo que a cambio de que luchara con él, este le diría su nombre, ya que en aquel momento Meruem no sabía cómo se llamaba. Es entonces que inicia la batalla, y desde el principio se podía notar la clara diferencia de poder entre Meruem y Netero. Poco a poco Netero se veía reducido por el rey, perdiendo así su brazo izquierdo y su pierna derecha. Pero esto no lo mató, siguió peleando dándolo todo, y como último movimiento y definitivo, utilizó su última técnica llamada Mano Cero, el cual lo dejó muy débil, sin ninguna pizca de nen. Pero a pesar de eso el rey seguía vivo. Este le felicita por su ataque. Luego de eso, sin ninguna otra alternativa, Netero sacrifica su propia vida para salvar a la humanidad. Se convierte en una bomba, conocida como la rosa de los pobres. Con sus dedos atraviesa su corazón y estalla, y de esa forma explota junto con el rey. Más tarde los guardias reales buscan a su rey, lo encuentran en condiciones deplorables, pero para poder revivirlo, ellos le brindan su energía vital. Pero como sabrán, a pesar de eso, terminan muriendo porque en sí la bomba también tenía un veneno que mataría a todas las personas cercanas a la explosión o las personas que habían sobrevivido. Luego su última aparición es en el arco donde se va a elegir al nuevo presidente de la asociación, por un video que le deja Vince. El otro video que deja era netamente exclusivo para los zodiacos, esto en el caso si alguien aparece diciendo ser su hijo. ¿Qué opinas tú sobre este personaje? Pese a las pocas apariciones que tuvo,
nos demostró que mediante la disciplina puedes alcanzar tus metas. Un saludo muy especial a Taylor Alexander y a Rodrigo Fuentes Alba por ser miembros del canal. Me van a disculpar, recién me di cuenta. Sorry. Recuerda dejar tu valioso like y compartir y suscribirte para más contenido. También puedes dejar tu comentario, pues en un 100% siempre respondo tus preguntas. Acá te dejo una lista de reproducción para más contenido de Hunter x Hunter, la historia después del anime. Eso es todo por hoy, hasta la próxima. Chau.